Eh, bueno, yo nací en Almansa en el año 1936, pocos meses antes de empezar la guerra. Los recuerdos que tengo de esos primeros años de Almansa, aunque tengo buena memoria, pero quizá de los 3 o 4 años, más que recordarme de Almansa, mi madre era valenciana, de Alcudia Crespins, y yo pasaba los veranos con mis tías y mis abuelos entre Canals, Alcudia y Játiva. Entonces, esos primeros años no los recuerdo, no tengo vivencias en Almansa. Pero ya a partir de los 6 o 7 años, sí, yo era la vida, la hacíamos en la calle, tenía mis amigos del Callejón de Eugenia, que el Callejón de Eugenia era un sendero de rodeo de huertos vallados, que es lo que es la ahora avenida de José Rodríguez. La avenida de José Rodríguez, la parte que está ahora yendo desde por Rambla de la Mancha a la izquierda, era el huerto del Cerrao, que tenía una valla, la recuerdo perfecto, muy antigua. Y después todos los huertos que daban a ese sendero, que era el Callejón de Eugenia, también tenían unas vallas de piedra, que es un poquito como bien se describe en esta maqueta que hay en el Museo de la Batalla, que efectivamente todos los huertos por esa época estaban cercados por vallas de piedra. Pues hacíamos la vida en la calle, eran épocas de una miseria extrema. Mi casa, afortunadamente, tenía un cierto confort, pero recuerdo que mis amigos eran los del Callejón de Eugenia y los Castilleros, que entonces era lo más bajo de la ciudad. Eso es época de mi niñez. Empiezo el bachillerato. Bueno, sí, también puedo hablaros de los colegios. Las escuelas nacionales estaban en la Calle Nueva, y los cristales, no había dinero ni para reponer los cristales, y estaban puestos con cartones. Mis profesores eran don Miguel Pinilla, don Saúl, y luego más tarde don José Sáez y tal. Bueno, primero mi primer colegio fueron los franciscanos, y después estos otros. Recuerdo que en esos inviernos había una estufa, y cada niño, si podía, tenía que ir de su casa con una piña o un tarugo para poder alimentar la estufa. Todo esto, a mí, cuando veo la película Pa Negre, me veo muy identificado con mi vida de niñez. No sé si la conocerá mucha gente. Sí, es una película catalana, se llama Pa Negre, pero también se ha hecho en castellano, que es Pan Negro. Y es donde más veo reflejada mi vida. Mi padre creó unos negocios de vinos, que era una sociedad de mi abuelo y un sobrino suyo, y después pretendió hacer unas grandes empresas, que lo consiguió, y pusimos la primera fábrica de vinagre que hubo en España, porque hasta entonces el vinagre, salvo en Jerez de la Frontera y en Cataluña, el vinagre que tomaban todos los españoles era el vino picao, que se utilizaba, que realmente es como si fuera un vinagre, es el que se utilizaba. Y teníamos en esta bodega unos patios muy grandes y tal, donde venían todos estos amigos a jugar. Os voy a contar una historia que es muy interesante, porque mi padre compró esos aparatos para hacer ese vinagre. Eran unos, como sabéis, el vino es el azúcar, y el alcohol del vino pasa a ser ácido acético, que es cuando es el vinagre. Entonces, eso se hacía con unas virutas de roble que echaban en los conos, y era como si fuera los aparatos que hay ahora para el riego
en los campos para hacer esa irrigación, giraban y para que el vino se fuera aireando, estuviera lo mayor tiempo posible en contacto con el oxígeno para hacer eso, la transformación del alcohol en ácido acético. Entonces eso es una historia curiosa porque mi padre compró o dio algún dinero a cuenta esos años en una empresa alemana que se llamaba Frings, y termina la guerra española en el 39 y inmediatamente empieza la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esos aparatos vienen en unos trenes desde Alemania y pasan por Francia, por Dunkerque, cuando el desembarco aliado. Entonces ese tren se bombardea y se quedan estos aparatos 5 años en una estación de un pueblecito francés. Entonces mi padre tiene que ir, como efectivamente España sí que había sido aliada de Alemania en la guerra, pues tiene que ir a residenciarse en Portugal para poder entrar estos aparatos a España. Cuando por fin esto llega aquí a España, se instala y somos los primeros fabricantes de vinagre de España. Iba mucha gente de aquí de Almansa, si me preguntáis, pues iba luego muy famoso Miguel Rico y su hermana Trini, y otras gentes iban a liar virutas de roble que se echaban dentro de esos conos para fabricar el vinagre. El vinagre fue tan famoso que yo hago esta publicidad en memoria de mi padre, no mía, porque no quiero que esto se olvide. Orson Welles, cuando llegaba al hotel Castellana en Castellana Hilton, le gustaba hacerse sus ensaladas y utilizar el vinagre. Nosotros le mandábamos garrafitas de vinagre de Almansa. Entonces, en estas circunstancias, a mí nunca me ha interesado especialmente ni la química ni tampoco la cuestión económica, pero por complacer a mi padre, una vez que empecé el bachillerato en el Colegio Lope de Vega, en la calle Luis de Teresa, pasé a Requena y entonces estudié enología allí, luego en Vilafranca del Penedés, y luego cuando me iba a ir a Montpellier empezamos a construir, porque habíamos montado una cerámica, tampoco había mucha salida para los ladrillos. Entonces se decidió que esas casillas de peones camineros que habían por toda España se concentraran, porque estos peones camineros vivían con sus familias en una casa tirada allá en medio del campo y había niños y tal. Les compraron un Citroën y se juntaban en 40 o 50 casas en una ciudad más o menos que cogiera equidistante de donde tenían que hacer el trabajo, que el trabajo de ellos era ir con un capazo, con un poco de arena y alquitrán y tapar los baches de la carretera. Sí, entonces fue eso que se llama, aquí creo que todavía se llaman las casillas de peones, que está en la salida de la carretera de Yecla. Pues esa fue, y a partir de ello ya me empecé a ocupar dentro del holding que éramos de nuestras empresas, me ocupé de la parcela de construcción. Del mismo modo, es también muy curioso conocer que estas actividades, tenemos camiones que llevaban también vino y vinagre a Valencia, y esto iba, el puerto, parte de él estaba todavía de tierra y con muchos baches y tal, y los camiones que se llevaban para esto llevaban unos tubos cilíndricos que se llamaba gasógeno, que era como funcionaban estos camiones. Esto iba a gasógeno, es una mezcla de cáscara de almendra y unos huevos de carbón. Y entonces todo camión tenía que ir con un ayudante, para que había unas piedras grandes en toda la subida al puerto, para conforme subía el camión ir poniendo una piedra detrás de cada rueda para que el camión pudiera subir y bajar. Esto es un poco el reflejo de la época. Tengo el recuerdo también de mi niñez en el lavadero,
cuando iban las mujeres a lavar, que venía una acequia bastante caudalosa de agua, venía del pantano, donde venía, y pasaba por ahí, y después de la canal, pasaba por el asilo, y luego pasaba por los patios de la bodega nuestra, que era donde jugábamos a tirar barquitos de cartón o de papel o de madera en una parte de la hoja y sacarlos por la otra. Esto era con los que se regaba la huerta de Almansa. Entonces, ¿qué otros recuerdos puedo dar aquí? Bueno, normalmente había todos los años maniobras militares, con lo cual venían los ejércitos, las maniobras eran por Chinchilla o hasta por Almansa, y en cada familia tenía que alojar uno de los jefes de esos ejércitos, un teniente, un comandante, un capitán, según la categoría que le veían a cada de estos cargos militares, pues los alojaban en una casa u otra. Y bueno, pues eso era siempre muy interesante para Almansa, porque al mismo tiempo que funcionaban las maniobras militares, Almansa siempre ha tenido muchas casas de prostitución que también funcionaban a todo ritmo en esas fechas. ¿Y qué otra cosa puedo...? ¿Cuántas casas había desde Nalón que eso se dice? Pues bueno, yo era muy niño, pero sí, pero era muy conocida la casa de la Adela, la casa de la Mari, la casa de la Chata y no sé cuántas más. Pero vamos, eso era en toda España, en la España de la posguerra, eso era muy normal. ¿Qué otra cosa os puedo contar de esos años 40-50? Estaba la manera de divertirnos era con las medias viejas de nuestras madres, hacíamos unas pelotas, porque no había balones ni pelotas, y claro, a mí mi madre me reñía mucho, no veo yo que juegas al fútbol, porque los zapatos se despuntaban, las calles estaban de tierra y de piedras, y de darle a esos balones que fabricábamos con las medias de las mujeres, que esas tenían que ser esas medias en muy malas condiciones, porque cuando una mujer se le hacía una carrera las llevaban a que les recogieran en una tienda que se llama el Danubio, en la calle San Francisco, a que recogieran las carreras, pero cuando ya estaban hechas polvo las gastábamos para eso. También me decían que no éramos igual que eran los niños, se les alienta al deporte, a nosotros no, que no me enteré yo que te bañas en una balsa, tal. Podían ser peligrosas, tenían cieno, o sea que la manera de divertirnos pues era eso, jugar a naica, el fútbol, ya digo que yo menos, porque no tenía esas posibilidades y no había otros deportes. Lo que tenías que hacer los domingos era que conseguían, en mi familia teníamos un abono del cine regio para poder ir y ver dos películas, que las películas de la época, de Jorge Negrete o de Juanita Reina, y las veías con mucho más retraso, igual que en una película recién terminada en Hollywood. La ves aquí a la semana siguiente, ahí veíamos las películas de allí que habían hecho hace 10 años en América o algo así, si no eran las españolas o mexicanas. Y claro, como veo que os interesa más, que os cuente cómo eran los años 40-50, y creo que no me acuerdo tampoco de mucho más. Era la gente pasaba hambre, sí, y entonces estaba la gente que iba a espigar a los campos, a las mujeres que cogían espigando les cortaban el pelo al cero, sí, y las veía siempre con pañuelos. Los hombres tampoco tenían mucha posibilidad, entonces, pues, la única fábrica que funcionaba aquí entonces era Calzados Coloma, que es un poco la simiente de todas las demás fábricas que luego ha habido, y creo que no había ninguna otra actividad comercial en Almansa, salvo que la gente le iba a trabajar al campo y la fábrica de Coloma, sí. Y ¿qué otras cosas? ¿Dónde estaba el mercado? Porque el mercado posterior en aquel... El mercado estaba en la calle General Dávila, ahora Rambla de la Mancha. Eran puestos ahí que
estaba la malfainera, Juana la de las sardinas, como me gusta todo ese típical, que oiga a ver quién más estaba entonces que yo pueda recordar, no lo sé. A partir del puente ese que había, que estaba el kiosco del Manquico, pues estas, y no sé quién más. Todos eran pequeños cuartitos que daban a esa calle, no eran casas, eran cuartitos donde los puestos se ponían en la calle, pero por la noche guardaban las verduras y las frutas allí. Pescado siempre se ha comido bastante pescado en Almansa, que llegaba por, no sé, por ser del Mediterráneo hacia Madrid y luego hacia aquí. Pero no era normal que aquí se comiera ternera, se podía comer cerdo o cordero, pero ternera no. ¿Y qué otras cosas podía contaros de la época? Las fiestas, ¿cómo se hacían? Las fiestas, bien, cuando las recuerdo, yo recuerdo sí, ya se nombraban reina de las fiestas, siempre el primer día era el día 1, era muy divertido, leído en el programa, porque era repique de campanas, regocijo popular y era eso, repique de campanas, regocijo popular, y después pues también las procesiones eran más fiestas más bien religiosas. No había alguna traca, pero no existían todavía moros y cristianos. Y luego se empezaba a hacer los arreglos de calles, que creo que tampoco cuajó mucho, durante unos años se hacía. Como entonces no había tele, pues la gente se reunía en las casas a pintar huevos, de cáscaras de huevos vacíos y hacer florecitas de papel. A ver, ¿qué más puedo recordar yo de los años 40-50? Y de los posteriores también. Bueno, es que los posteriores ya habrá mucha más gente que ya los conocerá yo de mi edad que puedan contar estas cosas, quizá no tantos. Un poco cuando empieza el desarrollo ese urbanístico que ustedes tenían, empezó con lo que sí. era caminero, pero luego sí. con todo este barrio aquí que había. Sí, nosotros empecé a construir en el barrio San Luis, que eran campos de lechugas y de pepinos, y hicimos ya todo este barrio. Luego yo también hice el centro comercial de Rambla de la Mancha, que eso era parte de los patios de las bodegas nuestras, el episcopal, y después empecé a construir con viviendas ya con más pretensiones, efectivamente, en la avenida José Rodríguez. ¿El episcopal lo construiste? Sí. ¿Eso cómo se...? Pues era un don Domingo, no sé qué, pues creo, que entonces estaba muy de moda, una especie de orden apoyado por, no sé religiosamente quién apoyaría esto, una imitación del Opus. Y entonces esto se creó y se llamaba episcopal porque parece ser que lo protegía el obispado de Albacete. Nosotros teníamos ahí 2 o 3 casas a continuación de ese edificio que se las vendimos muy baratas, hacemos para poder construir ese colegio. Esa casa era de doña Pascuala Puigmoltó, que era prima hermana de las Rodríguez de Paterna. Entonces esa casa era una casa muy bonita, lo que da ahora la calle, lo que era la calle Luis de Teresa, que era, no sé cómo se llama. Calle Nueva. Calle Nueva, bueno. Pero, entonces se llamaba Calle Nueva, luego Luis de Teresa, ya era otra vez Calle Nueva. Sí, entonces esta mujer era descendiente de uno de los amantes de Isabel II. ¿Eso es cierto? ¿Esa leyenda? Eso no es leyenda. Yo conozco a toda la familia Puigmoltó de Valencia y la familia y eran descendientes del caballero Puigmoltó. Sí, no es leyenda, eso es verdad. Y esta señora pues también era viuda, no tenía hijos y era prima hermana de estas otras señoras que llamaban Rodríguez de Paterna.
se llevaban muy mal, no tenían ninguna relación, pero la señora Pascuala Puigmoltó falleció sin dejar testamento y lo heredaron sus primas. Entonces las primas mantuvieron las tierras y todo lo que tenía, se lo quedarían ellas, pero el caserón de ella sí que lo cedieron al obispado o a la orden esta de, que no sé cómo se llamaba, el fundador era Don Domingo, no sé, alguien, no sé, que es donde hicieron ese colegio. Entonces... ¿Cómo lo diseñó usted? No, yo no lo diseñé, yo realicé los planos que hizo don Miguel López, un arquitecto de Almansa que estaba en Alicante. Que sí, que era el mismo con el que hice las otras viviendas de donde está el centro comercial Almansa, o centro comercial Rambla. Y bueno, pues lo seguí construyendo. Y nada. José, cuéntenos lo del asilo, que eso también, ¿qué pasó con eso? Lo del asilo, a mí eso me molesta profundamente en muchas cosas. Primera, el asilo por dentro era una ruina total, pero lo que sí que era importante era la fachada. Yo entonces era un chico joven, luché con mi familia para que, aunque hiciéramos la bodega, se continuara el asilo, que hasta podía ser un pórtico para nuestros negocios de vinos y tal, pero lo que ahora se ve se hace una lectura, entonces era otra. Parece que el construir en Almansa ya edificios cuando no había nada, eso era lo importante. Y el edificio realmente no valía la pena el mantenerlo. Pero como yo veía que la fachada sí que era importante, esa se la ofrecimos, el marqués de Montortal nos vendía las uvas, yo le insistí a mi padre para que hablara con él, para que el pórtico se lo llevara él. Y él me prometió ponerlo en el portón que existe entre lo que es ahora el ayuntamiento y la iglesia, ese portón que después ha venido bien, donde están las esculturas de José Luis Sánchez, que en ese portón lo vio, pero luego se lo pensó mejor y se lo puso por dentro, que es el que está, el pórtico del asilo, es el que está puesto allí. Me alegro mucho que eso haya pasado otra vez para la ciudad, porque al fin y al cabo lo estamos disfrutando, pero donde él dijo que todas esas piezas costaron mucho de bajar, hubo que enumerarlas para luego ponerlas ahí. Eso quedó ahí. Eso era eso y el lavadero. El lavadero por fuerza tenía que desaparecer, está fuera de contexto, cuando toda la ciudad ya tenía una red de aguas y tal, y aquello ya eran unas... Cada día dejó de bajar esa acequia que lo abastecía, cada día bajaba menos, por lo que fuera del pantano, yo qué sé, y era lógico que desapareciera el... Ahora no, ahora se hubiera mantenido y hubiera quedado un edificio bonito, hubiera hecho gracia, pero cada tiempo trae una cosa. Entonces, justo con el asilo y el lavadero es lo que es el centro comercial Rambla. Entonces, eso sí que es una cosa que a mí me hubiera gustado que se hubiera quedado ese pórtico allí, pero al fin y al cabo se trasladó a otro sitio, pero luego no lo pusieron donde debía de estar. Pero esas cosas que por dentro del asilo no eran más que todo gallineros y conejeras y tal, eran patios, eso no era nada. Había en la entrada del asilo, sí que había 3 columnas, que yo al quitar eso sí que estaba en mi casa, en las Fuentes me las llevaron, que Piqueras, que es muy buen amigo, y que en su libro sobre la residencia hay un mudo reproche a esas columnas, están en una casa de las Fuentes. A mí luché mucho porque se salvara la fachada del asilo que estuvo. Las columnas tampoco no tienen ningún interés, pero en tiempos más recientes cada uno, esto pues es una crítica, pero si no lo hago aquí no tengo ocasión tampoco de decirlo.
a mí me duele mucho lo que se ha hecho en las monjas agustinas. Las monjas agustinas, no sé por qué ese desacuerdo entre la orden de las agustinas y el obispado y el ayuntamiento. A mí me parece que ahora estoy en la Casa de la Cultura y la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura tenía que ser la iglesia de las agustinas. Por dentro han hecho un establecimiento gastronómico muy bien, bueno, pero a mí me gustaba más que hubiera un convento como estaba. Y eso se ha hecho cuando a mí me hace alguien un reproche sobre si yo tenía una pequeña culpa, que entonces tendría 20 y pocos años, en lo que yo pude hacer por el asilo. Me duele mucho más esto y no tengo nada que yo también lo hubiera comprado de él, como este chico de la Ramona se llama José Luis, pero a mí sí que me fastidia mucho. No soy un católico de remacha martillo, soy cristiano católico porque he nacido, yo me digo que soy hijo de la civilización cristiana de Grecia y de Roma. No somos otomanos, ni somos mongoles, ni somos... Entonces tengo un gran respeto por esto y mi cultura viene, repito, cristianismo, Grecia, Roma. Entonces, en nombre no de la religión, pero sí que en nombre de la cultura, me duele mucho esto, estoy arriesgando mucho ahora diciendo todo esto, pero a mí me fastidia mucho todo esto que se ha hecho. Y claro, ¿qué reproche me pueden hacer ahora a mí cuando se tiró el asilo? Cuando entonces en Almansa de, hombre, sí, aquí hay que construir y hay que tal, y aquello se salvaba porque toda esa fachada debía haberse puesto en el portón entre la iglesia y el ayuntamiento actual. El marqués decidió... ¿Su familia compró esas dos cosas? Sí, no, claro. Claro, se compró, claro. Se compró eso, ya teníamos otras casas contiguas para construir y cuando aparece esta orden episcopal, o no sé cómo se le llamaba, y se le vende al episcopal para construir las casas. Pero nosotros compramos el asilo, y porque con eso se construía, con ese dinero, que me parece muy bien, la nueva residencia del asilo. Pero que en contra de que la gente piense que eso podía ser como el palacio y tal, aquello eran solo patios y tenían, claro, como esta gente, a los ancianos que recogían allí, pues todo eran gallineros y un trocito de huerta y todo eso, porque eran vecinos míos y yo allí he entrado mucho. Sí, y bueno. Se han cometido, y yo estoy totalmente de acuerdo con usted, muchos atropellos al urbanismo, pero que en aquella época era época del desarrollo, entonces claro, las casas no valían y los pisos era lo que estaba en valor. Claro, no, pero de cualquier modo yo no quise eso, la parte que yo podía haber influenciado entonces, que después sí que yo he sido responsable de esa empresa, pero entonces no, era un chaval joven que lo que era es enólogo. Yo mis estudios es enología para haber intervenido en el mundo de los vinos y tal, pero terminé los estudios y no seguí ahí. Pero yo lo que quería es defender esa fachada, y esa fachada está defendida, está puesta ya en el patio pero me hubiera gustado más que hubiera estado en otro sitio que era para lo que se vendía. Y bueno, ya está. Y el lavadero era que era un sitio infecto y sucio y tal, y en todas las ciudades esos lavaderos han desaparecido, eso ya no tenía sentido que estuviera en Almansa. Pero que bien es verdad, yo ahora mío y yo soy aquí en Almansa y soy alcalde o soy quien sea y defiendo que esas dos naves del lavadero se hubieran quedado y se hubiera tal, pero entonces era algo repugnante que la gente estaba deseando que se quitara, como tampoco, ya era otra crítica a quien sea, como tampoco me gusta ver en la Rambla de la Mancha ese solar que está ahí y ese almacén de basuras. Ya sé que está mejor eso que estén por las calles, pero quien viene forastero y pasa por el OS, eso no tiene sentido tampoco que esté. Y está, ¿por qué? Porque en un sitio los tienen que recoger, pues tendrán que resolverlo eso de otro modo. Cuéntenos, porque ustedes construyen ahí lo que es Rambla, el edificio y todo eso, y cuéntenos de su tienda emblemática, que yo creo que fue la primera en Almansa. Mi tienda era una tienda muy bonita. ¿Qué año empezó?
pues no, se me ocurre, mi tienda es que yo, esa empresa de construcción que formamos, no había cosas tan elementales como es la escayola, entonces no existía ni... Y las carpinterías de las casas las hacíamos, hice unas viviendas en la calle La Paz que no eran de aluminio tampoco, eran de hierro, esas ventanas de hierro que nunca cierran, que siempre entra aire. Yo hacía viviendas como todo el mundo, no las hacía ni mejor ni peor, era lo que había. Pero a mí esto no me gustaba y entonces creamos esta empresa y me creo un pequeño taller, entonces yo ya voy teniendo más que a lo mejor... Sí, que no se toque el micro. Ah, porque se mueve. Ah, muy bien. Pues empezamos mando a dos oficiales que teníamos a Barcelona a que aprendan como lo que es escayola y cómo se coloca tal. Una vez que vinieron les pagué ese cursillo, cuando vino a aprender se establecieron por su cuenta y no me dejaron. Bueno, después de formarlos. Pero entonces las primeras escayolas que había, y a la gente le gustaba eso, pues eran esos techos llenos de flores de lis y de margaritas y de tal. Bueno, no se puede renunciar a esa época. Y de la misma manera, pues también llegan los papeles pintados. Yo tenía la casa Coloval, de papeles para paredes. Entonces yo, que había montado una carpintería para hacer las puertas y ventanas de nuestras construcciones, porque ni entonces estaba tan desarrollado también los ventanales de aluminio, y las puertas nos las fabricábamos nosotros, y era un taller con 3 o 4 personas, pero yo tenía gente con mucho interés de trabajar, con mucha interés, entre ellos un chico que ahora tiene esta empresa que se llama Myfor, Antonio Martínez. Este trabaja conmigo y a mí me ha gustado siempre diseñar muebles, y después he tenido varios premios de muebles y tal, estoy ya aquí fuera de Almansa, y empezamos a hacer trabajos a medida de decoración, eso que en esos años se puso de moda las boiseries, que eran estas casas de burgueses que se hacía todas las paredes forradas de madera de librerías, se hacía una chimenea unas veces falsa y otra imitada, y entonces empezamos a trabajar en Valencia, en Alicante, sobre todo en Valencia, es donde más he trabajado yo. Entonces, para esos trabajos que hacía, yo iba acumulando telas que ponía para tapizar paredes, lámparas, ¿vale? Y tenía ya un almacén que no estaba organizado. Entonces, pues ahí, en uno de estos locales que habíamos construido antes de ser el centro comercial, pues pongo una tienda muy por encima de lo que el nivel de Almansa daba, porque yo no vendía nada, pero tenía un almacén ahí bien organizado. Entonces esa tienda, en la época ni en Valencia había una tienda tan bonita como esa. Entonces, por buscarle un nombre exótico, como entonces ahora pues tampoco se pondría, pero pues si gracias a eso aquí Berbick, no había Dios quien supiera quién era Berbick en Almansa. No quiero decir que sí, que no era yo más, pero busqué un nombre exótico, igual que estaba Loewe, pues Berbick sonaba entonces a algo más exótico. Y ya puestos metidos en esto, pues tomando la alabarda como modelo, hice una verja de alabardas y empezamos a vender cosas, pero que siempre para la venta en la ciudad era una tienda muy despamparante, pero comercialmente un desastre. Pero a mí me valía para mis decoraciones en Valencia, sobre todo. Y ese es el fútbol. Me ha contado, y usted me lo confirma, que en Radio Juventud había un concurso y la tienda daba un dormitorio juvenil. Sí. Sí, eso también tiene, sí, pues hice una publicidad que se titulaba Conoces Almansa. Conoces Almansa era
pues como estas cosas que se hacen ahora en la tele, hacerles preguntas a chicos que entonces tenían chicos 16, 17 años, preguntas relacionadas de geografía, de deporte, de historia, de cultura, de Almansa. Entonces se ponían unas preguntas fáciles y después algunas ya más difíciles. Y cuando se van eliminando, el premio que les daba era un dormitorio de un adolescente, con una cama de cuerpo y medio, un armario, una mesa de trabajo, una mesita. Vale. Pues entonces ahí participan distintos, no mencionaré a nadie, nada más que al ganador. Entonces ya vamos a la final y participaba Gerardo, un chico que creo, no sé si aún vive este chico aquí en Almansa. Pues Gerardo era un chico al que yo apreciaba mucho, que era muy inteligente, y lamento mucho que mucha gente dijera Gerardo el tonto o algo así, cuando Gerardo era un chico posiblemente, creo yo, que lo que debía ser es autista. Entonces Gerardo participaba y tenía una memoria fotográfica. Le decías, en el libro tal, en la página 7, en el tercer renglón, ¿qué dice? Y te decía, pues los castaños estaban floreciendo, tal. Era increíble, pero es un fenómeno. Yo tengo un familiar, un sobrino, que también tiene esta, no llamémosla enfermedad, esta personalidad, y bueno, ahora lo conozco más y es así. Pues la última pregunta del concurso, ¿conoces Almansa?, era que son los aquellos del archivo de la iglesia o de no sé dónde, porque cada vez me tenía que inventar esas preguntas, que cuántas viudas había en Almansa el día de la batalla. Claro, esa pregunta no hay Dios que la conteste, pero Gerardo sí lo contestó y él ganó el dormitorio. Curioso. Sí. Cuéntenos su amistad con José Luis Sánchez, que también sé que las colaboraciones. Sí, yo con José Luis Sánchez ha sido un gran amigo. Me hizo las vidrieras emplomadas de la iglesia del Santo Ángel de Albacete. Tengo hasta una obra que él no tiene, que la cedí yo ahora aquí para la exposición de él, que es, él hizo una imagen de Isabel la Católica que está en la ONU en Nueva York. La hizo de 3 metros, pero hizo 8 reproducciones en pequeño, que yo tengo una que la cedí aquí para esto. Y entonces esa exposición, creo que fue en Nueva York en el año 62 o 64 o algo así, cuando José Luis empezaba a ser famoso. Él trabajó mucho con Miguel Fisac, que era un arquitecto que era del Opus, y entonces él hizo muchas iglesias en Madrid, hacía sus purísimas o sus inmaculadas y tal, las hacía para las iglesias de este arquitecto. Después, no sé, creo que se distanciaron o algo así, no sé. Pero al mismo tiempo era cuando el auge también del Corte Inglés, que empezó a hacer, y todos los zócalos y portadas y tal de Cortés, también las hacía José Luis Sánchez. Ha sido un buen amigo, lo quiero mucho, he sentido mucho que no haya venido ahora aquí. Yo vendía unos candelabros que hacían en la tienda, unas pitilleras, una tal. Esto es toda una colección que él hacía de serie. Y después, como piezas especiales, pues es un torso que yo tengo, Isabel la Católica y algunos otros, que ni él tiene ninguna. Isabel la Católica está allá, pues eso la cedí yo aquí para la exposición de aquí. Y después José Luis Sánchez, bueno, pues fue muy famoso, hizo tal. Creo que al romper esa relación con Miguel Fisac, ha ido ya su fama se estancó, y ahora bueno, es un hombre todavía, es mayor que yo y nada, es un prodigio que esté vivo. Sí. Y cuéntenos, usted ya termina su actividad laboral aquí
Sí, mi actividad laboral aquí, como vamos, eso lo sabe todo el mundo, son las disensiones entre los socios. Como todas las empresas familiares terminan a tiros, pues nosotros aquí perdimos los vinos, negocios que teníamos de ganadería, de campo, de cerámica, la fábrica de muebles que empezó con 4 o 5 personas y últimamente eran 13. Y entonces yo me voy a Valencia y empiezo un mundo nuevo, que diría Karina. Entonces fue difícil porque a esa edad yo tenía amigos aquí que eran directores de banco tal, y a los 53 años les dieron mucho dinero y los jubilaron. Y yo entonces empecé en Valencia de la nada, empecé otra vez. Como siempre había tenido mucha relación con pintores y con cosas, pues monté una galería de arte. Dije, ya no quiero hacer más decoraciones porque eso es horrible, es pesado, tienes que, si hacía despachos para señores, o aquí casi todas las fábricas de calza, aquí les hice las salas de muestras y despachos. En Valencia les trabajé a varios notarios y a sus despachos, pero el trabajar sin hablar mal de las mujeres, el hacer una casa con una seda era horrible, porque aquí quiero que me hagas esta sala de color maquillaje y que me hagas esto porque tengo una sillería fucsia y dije, esto se acabó ya con la galería de arte, pues se acabaron las decoraciones. ¿Te podías soportar los gustos? No, no, porque no te llamaban para hacer lo que tú le indicaras, tenías que hacer lo que... entonces lo que ocurre es que la galería, siempre han ido mal todas las galerías, de no estar muy relacionado con los políticos, que viene la gente, y después en Madrid también, o eran amigos del PSOE o eran amigos del PP. Yo no tengo amigos políticos, entonces no daba para mantener esta galería. Entonces seguí haciendo decoraciones y bueno, pues me fue medianamente bien y de eso he sobrevivido. Cerré la galería hace 14 o 15 años y entonces yo pintaba hace 60 años. Entonces he estado 60 años sin pintar hasta que me fui a la enológica. En los 18, 19 y 20 pinté. He estado 60 años sin pintar y ahora he vuelto a pintar y ahora estoy haciendo exposiciones yo. Expongo en Madrid, en la Casa de Valencia, bueno, la primera la hice en el claustro del convento de franciscanos de Ayora. Y nada, y en Valencia y sigo, porque no quiero estar sin hacer nada, y como no me ha dado por volcarme en la informática, que es lo que hace todo el mundo, pues estoy pintando. Aprovechas por el tiempo, seguramente. Para mí sí, para mí mucho mejor. Claro, pero no sé, yo no puedo competir ahora mi internet, mi cabeza, nunca, no puedo. Pues Napoleón nació en 1802 o en 1799, tal, pues yo sé más o menos lo que tengo acumulado de toda mi vida, lo que he leído y lo que sé, pero no puedo competir con internet, porque enseguida van, lo buscan y me dicen tal, pero es igual, yo prefiero tener mi archivo. Y no domino ese aspecto, y lo que hago es que todos los días pinto. ¿Todos los días? Y aquí en Almansa también hemos tenido el placer de ver una exposición. Sí, fue un desastre. Fue un mes de febrero que hizo mucho viento, el año pasado o el otro, en el Regio. Aquí creo que las ve más gente. Aquí allí no fue nadie. Allí hacía mucho frío, hacía viento y no quedé contento de esa exposición. Me gustó más la que hice en Ayora. Sí, sí. Y fue más gente. Pues ya para terminar, yo le quiero agradecer el tiempo porque ha sido súper interesante. Normalmente cuando terminamos este tipo de charlas vemos un poco, miramos al futuro. Al futuro para que usted, un poco como con la experiencia que ha tenido a lo largo de los años, ¿qué le diría a la gente joven ahora? Bueno, el futuro mío es ya no espero nada más. Y a la gente joven, bueno, yo tampoco soy
buen consejero, que cada uno, que indudablemente que intenten estudiar, buscarse lo que encaje. Hoy en día la gente con carreras y tal tiene que estar trabajando de camarero, de tal. El mundo ahora es así, no solo en España, sino en toda Europa y en todo el mundo. Pero diría que insistan, que estudien, que investiguen y que dediquen menos horas a las terrazas, a la cerveza y al porro. Sí. Pues nada. Me encanta lo que sí, ha contado. Lo de la lápida. Lo de la lápida esa romana que usted escribió una película. Eso está ahí. Eso está ahí. ¿Pero eso es cierto o no es cierto? Sí, sí. Y el día que aquí... Esto ya no me estás grabando, ¿no?